Nos encontramos para hablar de una manera coloquial, pero también con cierta profundidad, con un ponente de excepción, don Juan Serrada Hierro, presidente de CIMA, presidente de la Corte de Arbitraje Civil y Mercantil de Madrid. Bienvenido. Muchas gracias por aceptar la invitación de estar hoy con nosotros. Vamos a estructurar esta Open Class de una manera abierta para que ustedes también puedan intervenir al final de la misma y puedan dirigir preguntas a nuestro ponente y a mí mismo también, si lo consideran oportuno. En ese sentido, la vamos a distribuir en diversos bloques para conocer el fenómeno del arbitraje internacional y la dimensión que tiene de cara a la formación como juristas y a la utilidad práctica del desarrollo profesional en materia arbitral. En ese sentido, un primer bloque de cuestiones que vamos a abordar son las generales a propósito del arbitraje. En segundo lugar, saben ustedes que a partir de marzo la UNIR pone en funcionamiento un máster en materia de arbitraje internacional. Entonces vamos a subrayar también la importancia que tiene el arbitraje y la formación en arbitraje para el desarrollo de los profesionales jurídicos. Hablaremos igualmente de la actividad de la Corte de Arbitraje Civil y Mercantil de Madrid, con su presidente, y finalmente dedicaremos una serie de cuestiones a lo que ustedes consideren oportuno preguntarnos. Bien, en este sentido, abordando las cuestiones generales, me gustaría preguntarle a nuestro ponente, al señor don Juan Serrada Hierro, bueno, estamos en un mundo globalizado, en un mundo que, desde luego, los tribunales de justicia nacionales se han visto francamente superados por la capacidad de gestión de conflictos a nivel global. Las empresas operan desde una perspectiva multinacional. En ese sentido, ¿el proceso globalizador de verdad ha superado la capacidad de gestión de conflictos de los tribunales estatales? Sí, muchas gracias por la presentación. Ciertamente, la disyuntiva de arbitraje, jurisdicción, es algo que se discute mucho y que ha estado siempre en la esencia de la institución arbitral. Como primera premisa, yo diría que la jurisdicción y el arbitraje no son necesariamente caminos contrapuestos. Yo hablaría más bien, me gusta más decir que son alternativas complementarias. Es decir, hay muchos casos y podemos referirnos indistintamente en muchas ocasiones al arbitraje nacional, al arbitraje doméstico y al arbitraje internacional. Pero en el fondo los fundamentos son muy parecidos y las filosofías son también muy parecidas. Por tanto, en esa dinámica arbitraje versus jurisdicción, o al revés, jurisdicción versus arbitraje, cada institución tiene sus peculiaridades. Lo que ocurre es que ciertamente, en el contenido de la pregunta que se me hace, es cierto que de alguna manera se puede pensar o considerar que el proceso globalizador ha superado o está superando estas posibilidades muchas veces de los tribunales nacionales, que no son capaces, aunque evidentemente no se trata de criticar ni de decir nada en contra de los distintos tribunales estatales servidos muchas veces por magníficos jueces, pero que verdaderamente están, podríamos decir, quizá en otra órbita de las cosas. Por tanto, pues digamos que sí, es posible decir que se ha superado a lo mejor esta capacidad de acción de los tribunales. Y en este sentido, para profundizar un poco más en esta cuestión, vamos a analizar las ventajas que tiene específicas el arbitraje como vía de solución de conflictos dentro del amplio margen de la autonomía privada, ¿verdad?, frente a la tradicional vía jurisdiccional. ¿Qué ventajas concretas aporta solucionar un conflicto, una controversia jurídica a través del arbitraje en lugar de acudir a nuestros tribunales de justicia tradicionales?
Se ha hablado mucho de las diferencias, más que diferencias, se ha hablado mucho de las ventajas, los inconvenientes de un sistema y de otro. En los tratados de arbitraje, en los trabajos doctrinales, en los foros de discusión, es algo que siempre está latente y, podríamos decir, inmanente en la discusión. ¿Cuáles son las ventajas del arbitraje frente a la jurisdicción? Hay muchas y se pueden contemplar desde muchos puntos de vista. El elemento o la característica que normalmente se apunta más como definidora o definitoria del arbitraje es la rapidez en la resolución. Esto es un elemento que tanto, como digo, en el ámbito doméstico como en el internacional, tampoco más en un caso que en otro, creo que en ambos es sumamente importante, los agentes jurídicos y económicos necesitan resolver sus controversias con rapidez. Eso es algo... Y esta característica pues, posiblemente se ve incrementada en estos tiempos donde se vive muy deprisa y donde las relaciones se operan en tiempo real y donde hay una serie de medios de comunicación entre las empresas, las personas, los países, que ha superado en muy pocos años todo lo que antes las formas de comunicarse, las formas de notificar son distintas y ha superado lo que los cánones tradicionales de relaciones económicas, jurídicas. Entonces, evidentemente, la rapidez es algo importantísimo. Pero yo me gusta mucho señalar aquí en este punto otro aspecto que es la flexibilidad. La flexibilidad quiere decir que, sin perjuicio de que las partes sujetas a un arbitraje, que se sujetan a un arbitraje y que se sujetan a una determinada corte, acogen un determinado reglamento, porque eso es bueno además, un reglamento de procedimiento donde se van marcando cómo tiene que irse desarrollando el arbitraje a través de los distintos trámites. Pues sin perjuicio de eso, hay algo que está por encima siempre en el arbitraje, de estas normas o estas pautas reglamentarias, que es la libertad, la libre voluntad de las partes, la autonomía de la voluntad de las partes, que en cada caso pueden, según se va desarrollando el propio procedimiento arbitral, ir cambiando, pactando o acordando nuevas fórmulas para avanzar de manera eficaz en el arbitraje. Por tanto, esta flexibilidad evidentemente no se puede predicar, es una diferencia importante, sustancial con la jurisdicción, porque las leyes procesales, las leyes de los tribunales nacionales e internacionales no se pueden alterar. Esta forma de funcionar no se puede alterar por la voluntad de las partes. Los plazos obligan al juez y el juez obliga a las partes y obligan al juez, y el juez no va a autorizar una modificación en este sentido. Y otra característica importante, fundamental, es que evidentemente son filosofías distintas. El juez nacional o internacional tiene una competencia que le viene dada y opera en función de esa competencia. En el arbitraje, la autonomía de la voluntad, como digo, que es un eje esencial de toda la institución, hace o sirve para que las partes acuerden y elijan libremente a los árbitros. Claro, naturalmente esto es una opción de libertad extraordinaria que tiene, digamos, sus, podríamos decir, riesgos en cuanto a que alguien se puede equivocar a la hora de designar un árbitro, pero no cabe duda que dota a las partes de una enorme capacidad para elegir en cada caso quién quiere que resuelva y solvente sus conflictos. A mí, desde luego, lo que usted señala, Juan, en materia de rapidez y flexibilidad, me parece que está extraordinariamente bien subrayado, en el sentido que la vía jurisdiccional tradicional, pues evidentemente no ofrece ni rapidez ni flexibilidad, en el sentido de resoluciones tardías,
Y quizás también se le une otro punto de vista, que a pesar de que algunas cortes arbitrales sí prevén el derecho a los recursos, la inmensa mayoría de los procedimientos arbitrales no tienen recurso, cosa que es extraordinariamente ventajosa para las partes. El cierre a través del laudo arbitral del procedimiento y la consiguiente seguridad jurídica inmediata y permitir de nuevo que fluya el tráfico de las relaciones jurídicas. Bien, por seguir avanzando en esta dirección de preguntas generales, claro, ¿qué proyección tiene el arbitraje como medio de solución de conflictos en los próximos años? ¿Qué potencialidad tiene el arbitraje? Pues no cabe duda que la potencialidad es enorme porque así lo viene demostrando la evolución histórica de los últimos tiempos. Parece que a veces es un tópico decir que vivimos muy deprisa, que las cosas van muy deprisa, que las cosas han evolucionado mucho, pero, aunque esto pueda tener algo de tópico, tiene mucho de verdad. Bastaría con echar la vista atrás y ver cómo eran las relaciones comerciales, las fronteras, el comercio internacional, la forma de relacionarse los países, de relacionarse las empresas unas con otras, cómo las empresas en casi todos los países tienen una rama de su actividad y de su proyección que es la exportación, es decir, venden no solamente en los mercados propios, sino que buscan mercados fuera continuamente. Y todo esto ha pasado en muy poco tiempo, porque aunque parece, ya digo, tópico, es la realidad. Son pocos años, pocas décadas en las cuales cambian las formas de una manera extraordinaria y, por tanto, la proyección, las posibilidades de arbitraje pues son enormes. Luego quizá tengamos ocasión a lo mejor de comentar cuáles son los puntos en los cuales a veces, o los puntos en virtud de los cuales no avanza lo suficiente el arbitraje, porque es verdad que hay múltiples, son razones variadas y no siempre fáciles a veces. No se puede olvidar que, como he dicho antes, el ejercicio de la libertad que supone irse a la vía arbitral requiere muchas veces decisiones importantes dentro de las propias empresas que tienen que decidir si pactan o no esta fórmula, y eso tiene un riesgo aparejado, porque si un juez no da la razón al cliente, parece que la culpa es del juez, pero cuando es un árbitro el que falla o en contra o no totalmente acorde con las pretensiones de una de las partes, es más difícil de asumir, y por tanto ese proceso de elegir el arbitraje, de elegir la vía arbitral, de elegir una corte determinada, de elegir a unos árbitros, de pactar un procedimiento, de ir aportando pruebas y de ir eligiendo pruebas, que muchas veces son verdaderamente exhaustivas, a diferencia de lo que ocurre en el procedimiento judicial, pues todos estos factores a veces tienen que ser muy bien comprendidos por las partes, por los abogados, al final, de las propias partes que tienen que hacer opción de esta vía, y por tanto, pues puede tener un efecto retardador a veces de la expansión del arbitraje, pero la realidad va demostrando que en los conflictos internacionales casi podríamos decir, o casi me atrevería a decir, que no hay otra solución mejor, muchas veces, en muchos casos, muchos tipos de contratos. Cuando hablamos de arbitraje, habitualmente al gran público, incluso a los juristas, que en principio no conocen mucho sobre el fenómeno arbitral, les viene a la mente también otro gran medio alternativo de solución de conflictos a la jurisdicción, como es la mediación. Entonces, es una especie de mezcolanza la que hacen muchas personas, entendiendo que bueno, arbitraje y mediación van de la mano. Y hoy es una magnífica oportunidad para singularizar bien el arbitraje respecto a la mediación y entender las semejanzas y las posibles diferencias
reales diferencias que existen respecto al arbitraje. ¿Qué semejanzas y qué diferencias tiene la mediación respecto al arbitraje? ¿Y cuál de estos dos medios alternativos, o ADR, como se denominan por las siglas en inglés, Alternative Dispute Resolution, cuál de estos dos medios es más ventajoso? Cada institución tiene sus características peculiares, evidentemente. Parece que son cosas similares, pero realmente hay grandes diferencias. La filosofía de la que se parte es distinta. La mediación supone que los protagonistas, digamos, los protagonistas de la decisión, pero bueno, más que protagonistas, los verdaderos autores de la decisión son las partes, porque es así. Las partes llegan a un acuerdo a través de un proceso de mediación, a través de la intervención de un mediador, que es el que escucha a una parte, escucha a la otra y va exponiendo las distintas posturas a una y a otra parte y va desgranando las dificultades que puede haber en ese conflicto ha surgido, esa controversia ha surgido entre dos partes y finalmente son ellas las que llegan a ese acuerdo y pactan el acuerdo. El mediador les ha ayudado a llegar a esa solución. Efectivamente, de acuerdo también con la ley española, ese acuerdo de mediación luego vincula a las partes y eso es obligatorio y es ejecutivo. Pero el arbitraje es algo distinto, porque el arbitraje muchas veces llega cuando no ha sido posible establecer un acuerdo en unas determinadas, para resolver unas determinadas relaciones jurídicas o económicas que enfrentan a las partes. Llega la solución, no se llega a la solución y surge la necesidad de que cada parte ponga encima de la mesa sus argumentos jurídicos a través del procedimiento arbitral. No se llega, las partes generalmente hoy día hablan muchas veces, los conflictos tampoco surgen de la noche a la mañana. Las partes han discutido, han intercambiado sus opiniones, pero también es verdad que muchas veces no quieren demostrar ni sacar a relucir en una posible negociación para arreglar o ejecutar un contrato que se ha atascado en un punto determinado, no sacan todas sus armas y no sacan todos los argumentos, porque cuando llega el conflicto, primero, claro, el conflicto primario y que siempre ha ocurrido es el judicial. ¿Por qué hay juicios, pleitos? Porque no se ponen de acuerdo. Entonces van a un juez que se lo resuelva. Y entonces en el arbitraje, en el fondo, la filosofía es la misma, ¿no? Sus peculiaridades, pero ellos ya lo que quieren es una solución definitiva y un laudo que sea ejecutivo. Y entonces pues puede ocurrir que no se pongan de acuerdo las partes, pero que hayan, en la mediación, pero que hayan ido enseñando sus bazas y sus cartas, y si luego llega la situación conflictiva, pues eso a veces es un inconveniente. Son ámbitos separados. La legislación, la ley española, dice expresamente que nadie que haya intervenido como mediador en un determinado conflicto puede luego ser árbitro en ese mismo asunto entre las partes. Por tanto, bien, respetando los ámbitos de actuación de cada una de las instituciones, pues realmente parece que es algo más extendido el arbitraje que la mediación. Ello, no obstante, también esto es un tema de culturas jurídicas. Hay países que por su tradición y por su manera de ser y por su idiosincrasia son más favorables a la mediación o han tenido más práctica en la mediación. Pero estos factores, pues efectivamente, ya digo, no son tanto jurídicos como culturales o de costumbres.
Sí, sí. A mí una de las cuestiones también que me parecen pues de mayor contraste entre ambas instituciones quizás venga también de la mano del carácter de título ejecutivo que tiene el laudo arbitral directo. Por ejemplo, en nuestro ordenamiento jurídico, en el derecho procesal español, frente al acuerdo de mediación, que si no se eleva a escritura pública, pues, bueno, pues se queda como en un incumplimiento de contrato por parte de las partes en el momento de ir a ejecutar y que las partes no deseen, y es vuelta a empezar. La seguridad jurídica, desde luego, que aporta el arbitraje, no la aporta la mediación, por mucho que hay un fuerte desarrollo doctrinal de la misma. Y luego está muy bien el tema de la mediación. Se ha tratado de exaltar mucho sus ventajas, pero yo sí la veo como una institución complementaria del arbitraje, más que rival del propio arbitraje en ese sentido. Vamos a ver, otro bloque de preguntas que podemos empezar es el tema de la formación universitaria en materia de arbitraje. Como les comenté al inicio de esta Open Class, la UNIR pone en marcha a partir de la próxima primavera, a partir de marzo de este mismo curso académico 2019-2020, un máster específico en materia de arbitraje, un máster ambicioso, un máster que tiene el carácter de título oficial, no de título propio, sino un verdadero título oficial exclusivamente vinculado al ámbito del arbitraje. Fundamentos jurídicos y culturales de los ADR es una de las asignaturas, contratación internacional de arbitraje, procedimiento arbitral, estatuto del árbitro internacional, arbitraje comercial internacional y luego arbitrajes especiales como el deportivo, el de inversiones, el arbitraje de consumo, es decir, la materia propia de los estudios de arbitraje para el profesional jurídico que desee cursarlo. En ese sentido, me gustaría preguntar a nuestro ponente, a don Juan Serrada, ¿por qué es importante el estudio del arbitraje internacional para el desarrollo de los profesionales jurídicos, para el desarrollo de aquellos que hemos estado en la universidad y que hemos estudiado Derecho y queremos complementar con un máster oficial en materia de arbitraje? Efectivamente es muy importante porque la formación la formación arbitral, la formación en materia de arbitraje, es algo que también se ha venido desarrollando en los últimos tiempos de manera exponencial, y porque el arbitraje, que al final se ha ido conformando, desarrollando los principios establecidos en la ley, y desarrollando la filosofía de lo que es el arbitraje, está establecido por distintas leyes, como es lógico, pero luego todo ese mundo se va conformando a través de la práctica y de las fórmulas, las formas de actuar, las formas de... podríamos hablar de una cierta... No hay jurisprudencia arbitral, la jurisprudencia no existe, no vincula las partes, pero sí hay cuerpo de doctrina, son formas de hacer, formas de actuar. En este sentido, el arbitraje no son solo los árbitros, y además de ello las cortes que desarrollan conocimientos y producen estudios, amplían el conocimiento del arbitraje, son también y básicamente los abogados. Los abogados de las partes son los que al final, ante un determinado conflicto, pues tienen que irse especializando y formándose, y cada vez creo que esas exigencias son más importantes, porque en los grandes asuntos nacionales, internacionales, pero también nacionales, asuntos de importantes cuantías, de asuntos complejos, jurídica o técnicamente, detrás de cada parte hay importantes despachos, hay abogados muy formados. Es curioso que yo a veces lo pienso y lo comento, ¿no?, en el ámbito interno de la Corte nuestra, cómo se ve esa evolución de hace 15 años, 20 años, donde en las audiencias había dos partes y había un abogado por una parte y otro abogado por la otra y un árbitro único generalmente.
Esto ahora, la tendencia cada vez más es a los tribunales arbitrales. Los asuntos son de muchas veces de mucha cuantía, importantes, de una gran importancia económica, y suelen ser tribunales arbitrales, porque a veces le da más garantía a las partes, eso, no cabe duda, y tiene su propia forma de funcionar, los tribunales arbitrales, y es importante también conocer eso. Y por otro lado, las partes están representadas muchas veces por verdaderos equipos de abogados, donde tienen que hacer intervenciones muy largas y hacer preguntas a los testigos y a los peritos, y un solo abogado a veces no puede. ¿Eso qué quiere decir? Pues que el mercado del arbitraje o la actividad arbitral se tiene que nutrir de muchos profesionales, cada vez más profesionales, y profesionales además bien preparados y que conozcan los temas arbitrales, los temas de procedimiento, que tienen muchas matizaciones, y por supuesto también el derecho de fondo aplicable. Por tanto, esta actividad tiene un efecto multiplicador importante en el mundo jurídico. Pensamos habitualmente, cuando hablamos de la formación en estudios jurídicos de arbitraje, en que reciben la formación alumnos que ya han sido juristas, ya han pasado por el grado en Derecho o por el máster de la abogacía. Pero es que, claro, el arbitraje, por su naturaleza, está abierto también a la participación de otra clase de profesionales. Estoy pensando, por ejemplo, en los dispute boards, en estos tribunales, paneles, mejor dicho, porque tienen algo similar al arbitraje, pero que se utilizan mucho en el ámbito de la construcción, en los grandes negocios de construcción, y donde intervienen personas como expertos que no son estrictamente jurídicos, por ejemplo los ingenieros, estos últimos que se han dado también en el ámbito de la ampliación del Canal de Panamá, por ejemplo, que hubo polémica, controversia entre las empresas participantes y tenían que participar también ingenieros. Claro, en ese sentido, más allá de los profesionales del mundo jurídico, realmente resulta de interés el arbitraje y la formación de arbitraje para otros muchos profesionales, para economistas, para ingenieros, ¿verdad? Sí, sin duda alguna. La ley española de arbitraje establece que, salvo acuerdo en contrario de las partes, en los arbitrajes que no son de equidad, por tanto en los arbitrajes de derecho, el árbitro, cuando es árbitro único, tiene que tener la condición de jurista. Y luego, a continuación, establece que en los tribunales colegiados, en los tribunales arbitrales, de 3 o más árbitros, lo normal es que sean 3, pero nada impide que pueda haber 5 árbitros. Pues no son muchos los casos, pero podría ocurrir. En los tribunales arbitrales, en los arbitrajes de derecho, la ley dice que al menos uno de estos árbitros tiene que tener también la condición de jurista. ¿Qué quiere decir esto? Pues que efectivamente parece que esto en principio es una actividad reservada a los abogados o a los juristas, pero es posible que intervengan otros profesionales, como vemos. Pero no solo eso, es que también los peritos, el tema de los peritos, los peritajes son muy importantes en los arbitrajes nacionales e internacionales. A veces se discuten cuestiones verdaderamente complejas y ya, como antes decía, no son solo peritos, no es un solo perito, son equipos de peritos o son varios peritos presentados por las partes, por cada una de las partes. Varios peritos, e incluso el tribunal tiene la facultad de nombrar a su vez un tercer perito dirimente, de llamar a otros peritos. Todos estos peritos, en las cuestiones, muchas veces tienen un componente técnico muy importante, y en cuestiones de construcción, como se ha dicho, o otro tipo de cuestiones, pues son verdaderos técnicos que necesitan, que intervienen en todo este proceso del mundo arbitral. Y eso que se puede predicar de los ingenieros o de los aspectos técnicos también ocurre, por ejemplo, en el ámbito financiero, donde a veces las discusiones
contractuales o obligaciones tienen un componente financiero muy importante y necesitas informes de auditores o de expertos financieros, o de economistas, con lo cual no cabe duda que dentro de este mundo cada vez más existe la presencia de profesionales distintos, ajenos al mundo del derecho. Si analizamos la oferta académica de los estudios de arbitraje, pues ciertamente llama la atención a nivel internacional, no solo en el caso español, sino a nivel internacional en todo el mundo hispanohablante, llama la atención que hay pocos títulos en materia de arbitraje. La inmensa mayoría de ellos son títulos de carácter propio, sin efectos oficiales en cada uno de los países. Claro, nosotros, ya lo he comentado anteriormente, planteamos un título oficial y además basado en la idea del arbitraje uncitral, en la ley modelo uncitral, entonces un procedimiento arbitral abierto a la práctica en cada uno de los países que han adoptado la ley modelo como legislación nacional propia de arbitraje. Por ejemplo, nosotros los españoles, en el ámbito de la ley 60/2003 de arbitraje, hemos adoptado el modelo uncitral. Claro, este plan de estudios que nosotros hemos desarrollado se dirige a tratar de cubrir ese hueco en la formación jurídica en el ámbito español a través de asignaturas netamente vinculadas al fenómeno arbitral y no a otros fenómenos. En ese sentido, como comentamos antes, el plan de estudios, y ustedes también lo tienen a su disposición en la web de la UNIR, me gustaría preguntar a nuestro ponente si, a la vista del plan de estudios que nosotros tenemos elaborado, si considera usted que se satisface o que contribuye a satisfacer la demanda de una adecuada formación en materia de arbitraje internacional. Pienso que sí, que primero pienso que es importante que haya universidades como esta que formalicen o que organicen un máster ya en toda regla, podríamos decir, con la duración que tiene este máster, posgrado, y para tema de arbitraje, para conocer bien el mundo, para entrar en tantas cuestiones. No es habitual y no hay muchos, como ha señalado, como se ha dicho. Por tanto, la idea creo que es importante, que es muy buena, eso contribuye a formar y ya de por sí es digna de aplauso. En segundo lugar, en cuanto ya al programa concreto, al desarrollo de las materias, creo que también es bastante completo el enfoque que se hace. No solamente existen una serie de clases teóricas, de enseñanzas teóricas, a través de los distintos instrumentos que configuran y conforman el máster, sino también está combinado con el aspecto práctico, los casos prácticos, que es muy importante en esta disciplina arbitral y en esta materia, y finalmente un trabajo de fin de carrera que hay que elaborar y que hay que hacer y que hay que trabajar y que hay que trabajarlo. Por tanto, creo que la visión es muy global, es muy conjunta, y luego además pues el que supere todas estas pruebas y todo este máster pues tendrá un título que será muy importante para el desarrollo de su actividad futura, si se dedica a estos temas arbitrales. Ahora me gustaría hablar un poco también de la actividad que ustedes desarrollan en el ámbito de la CIMA, de la Corte de Arbitraje Civil y Mercantil de Madrid, de la cual es usted presidente. Entonces, claro, la CIMA es una institución que lleva 30 años, más de 30 años, desarrollando arbitrajes. ¿Cómo valora usted la trayectoria de la Corte que preside? Pues me va a permitir que la valore bien. Bien, hombre, estamos satisfechos en la medida que nunca se está satisfecho del todo en las cosas que se hacen, las actividades que se desarrollan, pero ciertamente CIMA es una asociación privada, puramente privada, de acuerdo con la ley de arbitraje. Solamente en España solamente se pueden administrar arbitrajes por parte de las corporaciones de derecho público o las asociaciones privadas sin ánimo de lucro. Este es nuestro caso, este segundo caso, y en la asociación los asociados son al mismo tiempo los árbitros.
tienen unas exigencias importantes para acceder a la condición de asociado y incorporarse a la Corte, de estándares profesionales elevados. Tenemos un sistema de designación de árbitros que creo que es muy transparente y donde se da intervención a las partes, y pienso que es un sistema perfectamente homologable y a otros sistemas, y sobre todo que garantiza, como dice la ley, la transparencia en la designación y la capacidad de los árbitros, que son obligaciones que impone a las Cortes la ley de arbitraje. Por tanto, dentro de este mundo, que ya digo no es sencillo porque intervienen muchos factores, muchas partes, terceras partes, tienen que tomar las decisiones de someterse a arbitraje. Lo que sí tenemos muy claro y siempre hemos tenido es que el servicio que se ofrece y que ofrecemos, y que no hay más remedio de ofrecer, es un servicio de altísima calidad, y por tanto, en ese sentido, nuestro éxito es no defraudar a las partes que acuden, aunque una gana y otra pierde. Entonces, bueno, pues eso no tiene solución, pero que el servicio sea impecable. Le voy a trasladar una pregunta más para dar inmediatamente paso a las preguntas de nuestro público, que está ansioso también por intervenir. Entonces, la perspectiva ética, la perspectiva deontológica del árbitro en sí mismo considerado también es una perspectiva fundamental, la dimensión deontológica. ¿Qué cualidades y requisitos deben tener los árbitros para preservar siempre sus cualidades profesionales? Efectivamente, es algo básico, esencial. La deontología va ligada a la confianza. La columna vertebral del arbitraje es la confianza. Las partes confían en los árbitros, confían en un árbitro, confían en la Corte, y por tanto no se puede defraudar esa confianza bajo ningún concepto. Características, pues una formación profesional acreditada y contrastada perfectamente, y luego una forma de actuar. Nosotros, al ser una asociación privada, tenemos unos estatutos donde hay unos derechos y obligaciones de los árbitros, y por tanto la Corte tiene capacidad de intervenir si algún árbitro no cumple con sus obligaciones. Hay unos procedimientos disciplinarios, digamos, ello sin perjuicio también de que la propia ley establece la responsabilidad de los árbitros y de las instituciones en determinados casos. Pero en definitiva, y para terminar, es algo evidentemente esencial y que está siempre presente en nuestra actuación. Muchas gracias, don Juan. Nos están preguntando nuestros oyentes varias cuestiones. María José Alarcón pregunta sobre la formación. Entiendo yo que se refiere a la trayectoria profesional de nuestro ponente. Nos está dirigiendo una cuestión de cuál ha sido su trayectoria profesional. Sí, bien, yo soy abogado del Estado, con bastantes años, bueno, no sé si por suerte o por desgracia, muchos años ya de carrera, y he estado en grupos empresariales importantes en España. Luego en otras épocas lo he compatibilizado con el ejercicio propio de la abogacía del Estado, pero siempre con mucha relación con las empresas. He tenido relación también con el despacho privado, digamos, y con la Corte ya llevo varios años incorporado, llevo 9, me parece que son, como presidente, y antes era director. En la Corte ingresan los abogados abogados han sido con más de 10 años, o personas que pertenecen al cuerpo de abogados del Estado, o cuerpo de letrados del Consejo de Estado, y también profesionales de acreditada solvencia profesional. Por tanto, tenemos en nuestra lista catedráticos, personas que han sido jueces, etcétera. Pero bueno, la verdad es que
siempre muy ligado a este mundo arbitral y que es muy apasionante. Nos preguntan también, yo creo que estaba más bien dirigida hacia mí, Pablo Borgonovo, sobre la materia de arbitraje deportivo. Parcialmente tiene usted la respuesta, don Pablo, en ese enlace que le envían, pero sí, efectivamente, el máster tiene previsto una asignatura de 6 créditos en materia de arbitraje internacional deportivo, pues este Tribunal de Arbitraje de Lausana, ¿verdad?, que plantea todos los conflictos del mundo del deporte. Si tienen alguna cuestión más que deseen exponer, están ustedes a tiempo. Aprovechen bien la ocasión de tener un ponente de excepción como el que tenemos, el presidente de la Corte de Arbitraje de Madrid. Entonces es el momento adecuado para hacer más cuestiones y en todo caso, si no desean hacer más cuestiones, pues para mí ha sido un inmenso placer tener hoy a don Juan Serrada entre nosotros, porque desde luego no todos los días se tiene la oportunidad, desde el punto de vista de la formación académica, desde el punto de vista de los teóricos, de tener a una persona con una trayectoria espectacular y con una trayectoria en el mundo práctico del arbitraje que singulariza específicamente cómo se desarrollan y cómo se resuelven de forma eficiente esta clase de conflictos propios de la autonomía privada. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.